El hombre más peligroso de Chicago entró en su restaurante. Y no estaba solo. Trajo consigo a la única persona que podía destruir toda su vida en cuestión de segundos: su madre. Todo el mundo sabía que Lorenzo Moretti era un asesino a sangre fría, un mafioso que no mostraba piedad alguna con sus enemigos. Pero cuando su madre, la aterradora Sofía Moretti, agarró la muñeca de la temblorosa camarera y le susurró una sola pregunta, Lorenzo palideció al instante. ¿Qué había oído la anciana? ¿Y por qué sus palabras habían hecho que el criminal más poderoso de la ciudad se quedara paralizado por el terror? La verdad no era solo un escándalo, era una sentencia de muerte. La lluvia en Chicago no limpiaba la ciudad, solo hacía que la suciedad resbalara más, convirtiendo el asfalto en espejos negros que reflejaban los letreros de neón del distrito cárnico. Dentro del Gilded Spoon, un restaurante de lujo que atendía a políticos y a ese tipo de empresarios que no llevaban tarjetas de visita. El ambiente era cálido, dorado y sofocantemente tenso. Haley Bennett se ajustó el delantal por 10ª vez en otros tantos minutos. Le temblaban las manos. Se colocó un mechón de pelo castaño detrás de la oreja y se miró en el reflejo del latón pulido de la máquina de café expreso. Parecía cansada. Las ojeras bajo sus ojos estaban cuidadosamente ocultas con un corrector barato, pero el cansancio le calaba hasta los huesos. Tenía 24 años, pero se sentía como si tuviera 50. La mesa 4 está libre, le susurró el gerente, el señor Giles, al pasar junto a ella. Giles era un hombre que sudaba profusamente, incluso en pleno invierno. Hoy parecía que estuviera a punto de sufrir un infarto. VP. No, repito, Haley, no la cagues. Si se te cae una cuchara, te vas a la calle. Lo sé, señor Giles, susurró Haley, apretando su libreta de pedidos contra el pecho como si fuera un escudo. ¿Quién es? Giles no respondió. No hacía falta. Las pesadas puertas de roble del restaurante se abrieron de par en par y el silencio que se apoderó del comedor fue instantáneo. No era el silencio del respeto, era el silencio de la presa que reconoce al depredador. 2 hombres con trajes oscuros entraron primero, escudriñando la sala con auriculares y ojos fríos y muertos. Se movían con precisión militar, abriéndose paso. Entonces entró él, Lorenzo Moretti. Haley sintió que se le cortaba la respiración, que los pulmones se le paralizaban como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la sala. Lorenzo era más alto de lo que recordaba por los periódicos, con los hombros más anchos. Llevaba un traje de 3 piezas color carbón que probablemente costaba más de lo que Haley ganaría en una década. Su rostro era una máscara de aburrida indiferencia, tallado en granito, con pómulos altos y ojos del color de las nubes de tormenta. Era hermoso, del mismo modo que una pistola cargada es hermosa, elegante, poderoso y letal. Pero fue la mujer que le acompañaba la que hizo que la sangre de Haley se helara en sus venas. Sofía Moretti, la matriarca. Los rumores sobre Sofía eran más oscuros que los que circulaban sobre su hijo. Decían que Lorenzo apretaba el gatillo, pero que Sofía elegía el objetivo. Era una mujer menuda, vestida con un severo encaje negro, que se apoyaba en un bastón con mango de plata, no porque lo necesitara, sino porque le gustaba apuntar con él a las personas que le desagradaban. Su cabello plateado estaba recogido en un moño apretado, y sus ojos eran agudos, inteligentes y completamente despiadados. «¡Oh, Dios!», susurró Haley, retrocediendo hacia las sombras de la estación de servicio. Ellos no. Cualquiera menos ellos. No podían atenderlos. No podía dejarse ver. Si Lorenzo la miraba de verdad, podría ver el parecido, podría hacer preguntas. Y si hacía preguntas, el castillo de naipes que Haley había construido durante los últimos 3 años se derrumbaría, sepultándola a ella y al secreto que protegía. Bennett. Giles chasqueó los dedos delante de su cara. Mesa 4 ahora. El otro camarero está atareado con el grupo del senador. Ve, señor Giles, por favor. Haley suplicó con voz temblorosa. ¿No puede atenderlo, Sarah? No me encuentro bien. Podría desmayarme. Si no vas allí en los próximos 5 segundos, estás despedida. Giles gruñó, con el rostro enrojecido. Y me aseguraré de que no consigas ni siquiera un trabajo de conserje en esta ciudad. Muévete. Haley miró hacia la puerta. Afuera llovía a cántaros. Tenía que pagar el alquiler en 3 días. Tenía facturas médicas apiladas en la encimera de la cocina. Tenía un niño pequeño en casa que necesitaba una medicación que el seguro no cubría. Se tragó su miedo.
No tenía otra opción. Respiró hondo, esbozó una sonrisa profesional y se dirigió hacia la mesa donde estaban sentados los monstruos. Lorenzo estaba apartando la silla para su madre. Sus movimientos eran fluidos, elegantes. No miró alrededor de la sala. No le importaba quién lo estuviera observando. Era el dueño de la sala. Era el dueño de la ciudad. Hailey se acercó a la mesa justo cuando Sofía se sentaba en su asiento. La mujer mayor apoyó su bastón contra el borde de la mesa con un golpe seco y definitivo. «Buenas noches», dijo Hailey, con una voz sorprendentemente firme, aunque sus rodillas temblaban como si fueran de agua. «Bienvenidos al Gilded Spoon. Me llamo Hailey y seré su camarera esta noche». Lorenzo no levantó la vista. Estaba ocupado ajustándose los gemelos, que brillaban bajo la luz de la lámpara de araña. Agua con gas para la mesa. Una botella de 95 Barbo decantada. Su voz era un barítono profundo, un sonido que vibraba en el pecho de Hailey. Le trajo un recuerdo fugaz, un baile de máscaras hace 3 años, un jardín oscuro, una voz que susurraba promesas que resultaron ser mentiras. Apartó el recuerdo violentamente. «Por supuesto, señor», dijo Hailey. Se volvió hacia Sofía. «Y para usted, señora». Sofía Moretti giró la cabeza lentamente, con los ojos oscuros y brillantes como los de un halcón fijos en el rostro de Hailey. El escrutinio era físicamente intenso. Era como si la mujer estuviera despegando capas de la piel de Hailey para ver los huesos que había debajo. «Tienes acento», dijo Sofía. No era una pregunta. «Es leve, pero está ahí. No es de Chicago ni de Nueva York. Es de algún lugar más suave». El corazón de Hailey latía con fuerza contra sus costillas. Había trabajado duro para eliminar el acento rural de su voz, el signo revelador de su educación en las colinas de Tennessee, lejos de la suciedad de la mafia. «Me he mudado mucho, señora». Hailey mintió con naturalidad. «Supongo que he aprendido cosas de todas partes». Sofía emitió un sonido bajo y escéptico. «El menú», exigió, extendiendo la mano sin apartar la mirada. Hailey le entregó el menú encuadernado en cuero. Al hacerlo, su manga se subió ligeramente, solo unos centímetros. Reveló la tenue línea irregular de una cicatriz en la parte interior de su muñeca, una marca de quemadura de un accidente en la cocina años atrás. Los ojos de Lorenzo se levantaron. Por primera vez, el amanecer miró a la camarera. Su mirada se posó en la cicatriz y luego subió hasta su rostro. Hailey se quedó paralizada. Vio cómo se movían los engranajes en sus ojos. Un destello de reconocimiento, una sombra de duda. Entrecerró los ojos, estudiando sus rasgos, la curva de su mandíbula, la forma de su nariz. Hailey contuvo la respiración. «Lo sabe, lo recuerda». «¿Tenemos un problema?», preguntó Lorenzo, bajando el tono de voz una octava y sonando peligroso. Hailey se dio cuenta de que lo había estado mirando fijamente. Rápidamente bajó la mirada. «No, señor, mis disculpas. Iré a buscar el vino inmediatamente». Se dio la vuelta y huyó hacia la barra, con el corazón latiéndole tan rápido que pensó que podría sufrir un paro cardíaco. «¿Quién es ella?», preguntó Lorenzo a su madre tan pronto como Hailey estuvo fuera del alcance del oído. Observó a la camarera alejarse, con el ceño fruncido. Sofía abrió el menú sin inmutarse. «Una camarera, Lorenzo, una don nadie. ¿Por qué te recuerda a uno de tus juguetes rotos?» Lorenzo apretó la mandíbula. «No, solo me resulta familiar». «Todo el mundo te resulta familiar cuando tienes poder de vida y muerte sobre ellos». «Hijo mío», dijo Sofía con desdén, «concéntrate. Estamos aquí para hablar del incidente con la familia Kovach, no para mirar a las camareras». Pero Lorenzo no podía concentrarse. No dejaba de mirar la puerta de la cocina, esperando a que la chica volviera. Esa cicatriz. Había visto una cicatriz como esa antes, pero el servicio de cena era un ejercicio de tortura. Cada vez que Hailey se acercaba a la mesa 4, sentía como si estuviera caminando por la cuerda floja sobre un pozo de víboras. Servía el vino con precisión quirúrgica, aterrorizada de que una sola gota derramada sobre el mantel blanco fuera su fin. Lorenzo permaneció callado, pensativo. Apenas tocó su velo. Pasó la comida observando la sala, con la mirada constantemente fija en Hailey cada vez que ella se acercaba a menos de 3 metros. No era una mirada de lujuria. Era la mirada de un hombre que intentaba resolver un rompecabezas. Sofía, por su parte, se lo estaba pasando bien. Comía despacio, criticando cada bocado y aprovechando cada oportunidad para hacer hablar a Hailey. «Este roto», dijo Sofía, agitando el tenedor, «lleva azafrán, sí, pero no del español. Es azafrán iraní». «Creo que sí, señora».
dijo Haley, sin apartar la vista del vaso de agua que estaba rellenando. ¿Crees que sí? Se burló Sofía. Deberías saberlo. Un buen camarero conoce todos los ingredientes. Dime, niña, ¿tienes hijos? La pregunta surgió de la nada, tan brusca y repentina como una bofetada. Haley casi deja caer la foto. Lo siento, tienes las caderas de una madre, dijo Sofía sin rodeos, mientras daba un sorbo de vino. Y la paciencia. Me tratas como a una niña pequeña que puede tener una rabieta. Solo una madre tiene ese tipo de paciencia. Haley esbozó una sonrisa forzada, pero sonó frágil. No hablo de mi vida personal en el trabajo, señora. Un error, murmuró Sofía. La vida de una mujer es su historia. Si la ocultas, la gente asume que te avergüenzas de ella. Madre, deja a la chica en paz, dijo Lorenzo, aunque su tono carecía de su autoridad habitual. Seguía estudiando a Haley. ¿Cómo te llamas? Haley, señor. Haley repitió la palabra. Sonaba extraña en su boca. ¿Bennett? Sí, señor. ¿Alguna relación con los Bennett de Jersey? No, señor, no tengo familia en Jersey. ¿Dónde está tu familia entonces? Insistió Lorenzo. Se inclinó hacia adelante. El depredador olía la sangre. Fallecieron. A Haley le resultó más fácil mentir esta vez, porque era parcialmente cierto. La familia que había tenido estaba muerta para ella. Solo estoy yo. Solo tú, repitió Sofía. Miró las manos de Haley. No llevaba anillo. Así que estás criando sola a este hijo teórico. Haley sintió que la ira le subía por el cuello. Esa gente creía que era dueña del mundo. Creía que podía diseccionar su vida solo porque había comprado una botella de vino caro. No he dicho que tuviera un hijo, señora, dijo Haley con voz firme. ¿Hay algo más que pueda traerle? Sonrió Sofía. Era una expresión aterradora. 2 expresos y la cuenta. Lorenzo me está aburriendo esta noche. Haley asintió y se dio la vuelta para marcharse. Al girarse, su bolsillo vibró. Se había olvidado de silenciar el teléfono. Era una violación grave de la política de la empresa. El pánico se apoderó de ella. Se agachó para silenciarlo a través de la tela de su delantal, pero su mano resbaló. El teléfono se le cayó del bolsillo del delantal y cayó al suelo, justo al lado de las caras botas italianas de Sofía. El tiempo se detuvo. La pantalla se iluminó. La pantalla de bloqueo. Haley se abalanzó sobre él, pero Sofía fue más rápida. Para ser una anciana, se movía con la velocidad de una cobra. Colocó la punta de goma de su bastón firmemente sobre el teléfono, clavándolo al suelo. ¡Qué torpe!, murmuró Sofía. Miró la pantalla. La pantalla de bloqueo era una foto de alta definición. Era la foto de un niño de 3 años. Estaba sentado en un columpio, riendo, con el pelo revuelto y alborotado por el viento. Pero lo importante no era el pelo, eran los ojos. El niño tenía heterocromía. Un ojo era de un intenso color marrón chocolate. El otro era de un sorprendente azul grisáceo, exactamente el mismo tono de azul grisáceo que los ojos de Lorenzo Moret. Haley detuvo su mano, suspendida a pocos centímetros del teléfono. Levantó la vista y vio a Sofía mirando fijamente la pantalla. La expresión de la anciana pasó de la arrogancia a la sorpresa y luego a algo mucho más peligroso, el cálculo. Sofía levantó la mirada hacia Haley. Luego miró a Lorenzo, que estaba mirando su teléfono, ajeno al drama que se desarrollaba a sus pies. Sofía levantó su bastón. «Cógelo», le ordenó en voz baja. Haley agarró el teléfono y se lo metió en el bolsillo. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. «Lo siento mucho. Tengo que irme». «Espera», dijo Sofía. Su voz no era alta, pero tenía el peso de un juez dictando sentencia. Lorenzo levantó la vista. «¿Qué pasa?» Sofía ignoró a su hijo. Mantuvo la mirada fija en Haley. «El niño de la foto», dijo Sofía con voz aparentemente tranquila. «Es tuyo, mi sobrino», mintió Haley. «Es mi sobrino. Tiene unos ojos preciosos», dijo Sofía. «Muy característicos». Lorenzo frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» «De nada, Lorenzo», dijo Sofía, sin apartar la mirada de Haley. Solo admiraba la genética de la gente común. «Ve, niña, trae el espresso». Haley huyó. Corrió a la cocina con el corazón latiéndole como un martillo. Tenía que irse. Tenía que coger su bolso, salir por la puerta trasera y no volver nunca más. Habían visto los ojos. Sofía había visto los ojos. «Giles». Haley jadeó y agarró al gerente por el brazo. «No puedo. Me encuentro mal. Tengo que irme a casa. Por favor». «¿Estás loca?»
Giles siseó. Están pidiendo café. Termina de atender la mesa o no cobrarás tu sueldo. ¿Me oyes? Ni un centavo. Hailey miró hacia la puerta trasera. Necesitaba ese dinero. Necesitaba la medicina. Si huía ahora, se quedaría sin nada. Quizás Sofía no lo había relacionado. Quizás solo pensaba que era una coincidencia. La heterocromía era rara, pero no imposible. Se obligó a respirar. Solo deja el cheque, coge la propina y vete. Preparó los expresos con manos temblorosas. Los colocó en la bandeja. Volvió al comedor. Lorenzo y Sofía hablaban en voz baja. Cuando Hailey se acercó, se callaron. Dejó las tazas sobre la mesa. ¡Tu expreso! Sofía extendió la mano y agarró a Hailey por la muñeca. Su agarre era fuerte como el hierro. «Quédate», ordenó Sofía. Lorenzo miró a su madre confundido. «Madre, ¿qué estás haciendo?» Sofía lo ignoró. Acercó a Hailey hacia ella, tan cerca que Hailey podía oler su caro perfume, rosas y polvo viejo. «Reconozco una mentira cuando la oigo», le susurró Sofía a Hailey. «Y conozco esos ojos. Los vi en mi marido. Los veo en mi hijo». Hailey intentó zafarse, pero Sofía la sujetó con fuerza. «Por favor», susurró Hailey. «Me estás haciendo daño». «La camarera», dijo Sofía, volviéndose hacia su hijo, alzando la voz lo justo para que se la oyera claramente. «Dice que el chico de su teléfono es su sobrino. Pero te mira con miedo, Lorenzo. No es el miedo de un gángster. Es el miedo a un fantasma». Lorenzo miró fijamente a Hailey. «Déjala ir, madre. Estás montando una escena». «Mírala», Sofía espetó. «Mira su rostro, Lorenzo. ¿No se parece a la chica del baile de máscaras? La que no podías dejar de mencionar. La que desapareció la mañana después de que te hicieras cargo de la familia». Lorenzo se quedó quieto. Miró a Hailey. La miró de verdad. Le quitó el uniforme de camarera, el pelo revuelto, el cansancio. La imaginó con un vestido de seda, una máscara sobre los ojos. «Camila», susurró el nombre con el que la había conocido. «Hailey o Camila». Cerró los ojos. «Me llamo Hailey», dijo con la voz quebrada. «Enséñale la foto», ordenó Sofía. «No», dijo Hailey. «Enséñale», dijo Sofía con voz severa. Lorenzo se levantó. El movimiento fue tan repentino que la mesa se sacudió. «Enséñale lo que dijo el chico», dijo Sofía, soltando la muñeca de Hailey con un empujón. «Enséñale a tu hijo, Hailey». Hailey se quedó paralizada. Todo el restaurante estaba mirando. «Yo», tartamudeó Hailey. «¿Qué le has dicho?», preguntó Lorenzo a su madre, con voz baja y aterradora. Sofía se recostó, con una sonrisa cruel en los labios. «Le pregunté por el chico y me mintió», pero luego hizo una pausa para darle dramatismo. «Le pregunté la fecha de nacimiento, ¿y sabes lo que me susurró?». Lorenzo miró a Hailey. «¿Qué?». Sofía miró directamente a su hijo. Dijo que había nacido el 14 de octubre. Lorenzo palideció. La sangre se le escapó de las mejillas, dejándolo con aspecto de figura de cera. Retrocedió ligeramente, agarrándose al borde de la mesa con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. El 14 de octubre, 9 meses después del baile de máscaras, 9 meses después de la única noche en la que se había permitido mostrarse vulnerable. El silencio en la mesa era ensordecedor. Lorenzo miró a Hailey con los ojos muy abiertos, buscando la verdad. «¿Es cierto?», preguntó con voz ronca. «¿Es mío? ¿Es cierto?». La voz de Lorenzo ya no era un suave barítono. Era áspera, como metal desgarrado. Se inclinó sobre la mesa. Su presencia llenó de repente todo el comedor, absorbiendo el aire de la habitación. El ruido de fondo de los cubiertos y las conversaciones en voz baja se apagó al instante. Todos conocían la mirada en el rostro de Dawn cuando la ejecución era inminente. Hailey no podía respirar. La verdad era un peso físico en su pecho que la asfixiaba. Miró a Sofía, cuya satisfacción engreída era grotesca, y luego volvió a mirar a Lorenzo, cuyos ojos, esos aterradores y hermosos ojos gris azulados, prácticamente le quemaban el alma. «No», susurró Hailey la mentira, patética incluso para sus propios oídos. «No, es una coincidencia. La señora Moretti se le equivoca. Tengo que volver al trabajo». Intentó dar un paso atrás, pero sus piernas se sentían débiles. «Dame el teléfono», exigió Lorenzo. No gritó. No tenía por qué hacerlo. La orden era absoluta. «Es mi propiedad privada», dijo Hailey, con la voz temblorosa por la desesperada rebeldía. «No tienes derecho».
Lorenzo se movió más rápido de lo que ella creía posible para un hombre de su tamaño. Con un movimiento fluido, rodeó la mesa. No la agarró, no de forma brusca. En cambio, invadió su espacio, acorralándola entre la mesa y su enorme cuerpo. El aroma de su colonia de sándalo y cuero caro la invadió, desencadenando un recuerdo visceral de un aliento cálido en su cuello en un jardín oscuro. «No te lo volveré a pedir, Camila», murmuró, utilizando el nombre que ella había abandonado. Haley miró a su alrededor desesperadamente en busca de ayuda. El señor Giles estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, retorciéndose las manos y mirando a todas partes menos a ella. Los dos guardaespaldas que estaban en la entrada habían movido las manos y las tenían cerca de las fundas de sus pistolas. No iba a llegar ninguna ayuda. Con dedos temblorosos, sacó el teléfono del bolsillo de su delantal. No lo desbloqueó, simplemente lo extendió con el brazo rígido. Lorenzo lo cogió. Pulsó el botón lateral. La pantalla se iluminó. Se quedó mirando. No parpadeó. No respiró. Para Lorenzo Moretti, el mundo se desvaneció. El restaurante, la lluvia afuera, la presencia intrigante de su madre. Todo se desvaneció. Solo existía la pantalla de 3 pulgadas. Estaba mirando a un fantasma. Estaba mirando a sí mismo hace 30 años. La mandíbula era más suave, las mejillas más redondas con grasa de bebé, pero los ojos eran la anomalía genética distintiva entre 1.000.000. El ojo derecho del color de la tierra húmeda, el izquierdo del color del hielo glacial. «Querido mío», susurró las palabras apenas audibles. Trazó el contorno del rostro del niño en la pantalla con el pulgar. Una extraña sensación le oprimía el pecho. Sin embargo, no era ira lo que bullía bajo la superficie. Era algo primitivo, un reconocimiento de la sangre, un cambio repentino y aterrador en el centro de gravedad de su universo. Levantó la vista del teléfono y miró a Haley, con una expresión ahora indescifrable, una mezcla caótica de furia, asombro y traición. 3 años, dijo con una voz peligrosamente tranquila. «Me has robado 3 años, no te he robado nada». Haley lloró, y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. «Lo protegí de ti, de esta vida. ¿Crees que puedes protegerlo mejor que yo?» Lorenzo se acercó, y su voz se elevó hasta convertirse en un gruñido. «Estás sirviendo mesas por unas migajas. Bueno, mi hijo vive en Dios sabe qué condiciones. Es feliz». Haley replicó con su instinto maternal, superando su miedo. «Está a salvo. No sabe cómo suena un disparo. No tiene guardaespaldas que revisen su armario en busca de bombas. Esa es una vida mejor. Una vida ingenua», intervino Sofía con frialdad desde su asiento. No se había movido. Seguía bebiendo su vino como si estuviera viendo una obra de teatro ligeramente interesante. «Y ahora una peligrosa. ¿Crees que somos los únicos que tenemos ojos? Chica, si yo lo vi, otros también lo verán. Has sido descuidado». Lorenzo ignoró a su madre. Toda su atención se centraba en Haley. «¿Dónde está?» Haley apretó los labios. Preferiría morir antes que decírselo. «¿Dónde está mi hijo, Camila?» La agarró por los brazos sin hacerle daño, pero con la fuerza suficiente para demostrarle que escapar era imposible. Su agarre era posesivo. «Territorio recuperado». «Me llamo Haley», sollozó ella, «y nunca lo encontrarás. Tengo planes de contingencia. Si no llamo en 1 hora, lo trasladarán». Era un farol desesperado y estúpido. Su único plan de contingencia era la señora Gable, la vecina de 70 años que cuidaba de Leo, cuya idea de seguridad era cerrar la puerta con llave. Lorenzo se rió. Era una risa áspera, como un ladrido, sin humor. «¿Crees que puedes burlar a la familia Moretti en Chicago? Lo encontraré antes de que pase 1 hora. Y cuando lo haga, todos nos iremos a casa». «No», Haley se debatió contra su agarre. «No volveré. No dejaré que crezca como tú. No tienes elección». Lorenzo gruñó, acercándola hasta que sus narices casi se tocaban. «Tomaste tu decisión la noche que te acostaste conmigo y huiste. Eres mía. Él es mío. Y nadie se aleja de mí 2 veces». Se volvió hacia sus guardaespaldas y chasqueó los dedos. «Mateo, Enzo, traed el coche. Despejad la cocina. Señor Moretti, por favor». Giles finalmente encontró el valor para acercarse tambaleándose. «Esto es muy irregular. No puede llevarse a mi personal durante el turno. Los clientes están mirando». Lorenzo ni siquiera miró al gerente. Simplemente hizo un gesto con la mano en dirección a Giles.
Uno de los guardaespaldas se adelantó y empujó con fuerza a Giles en el pecho, haciéndole tropezar y caer sobre la mesa de un camarero con un estruendo de cubiertos. «El restaurante está cerrado», anunció Lorenzo a la sala atónita, con voz atronadora. «Todos fuera ahora mismo. La comida corre a cargo de la casa». Se desató el caos. Las sillas rozaban a la gente, que cogía sus abrigos. Murmullos de miedo se extendieron por la sala. Nadie discutía con Lorenzo Moretti cuando estaba de ese humor. Lorenzo siguió agarrado al brazo de Hailey, arrastrándola hacia las puertas de la cocina. Ella se resistió, resbalando en el suelo resbaladizo, pero fue inútil. Él era una fuerza imparable. «¡Sofía, vámonos!», gritó Lorenzo por encima del hombro. Sofía se levantó lentamente, se ajustó el chal y cogió su bastón. Pasó junto a la estación de camareros volcada, pisando con delicadeza los tenedores esparcidos. Al pasar junto al pálido y tembloroso Giles, dejó caer un billete de $100 sobre su pecho. «Por los platos rotos», dijo secamente. Siguió a su hijo a la cocina, dejando atrás el caos de la cuchara dorada. La trampa había saltado. La matriarca había ganado. La cocina de la cuchara dorada era una sinfonía de vapor de acero inoxidable y cocineros gritando que se quedó en silencio en el momento en que Lorenzo Moretti arrastró a Hailey a través de las puertas batientes. «Fuera», ordenó Lorenzo. El personal de cocina no necesitó que se lo repitieran. Dejaron caer las sartenes, abandonaron las parrillas chisporroteantes y huyeron por la salida lateral al callejón. Hailey lloraba desconsoladamente. Ahora su resistencia se desvanecía en puro terror. «Lorenzo, por favor, no hagas esto. Es solo un bebé. Necesita a su madre, no esto». Lorenzo se detuvo cerca de los colectores de grasa y la giró para que lo mirara. Las luces fluorescentes de la cocina eran intensas y resaltaban las lágrimas que corrían por su maquillaje y la furia en sus ojos. «Necesita a su padre», replicó Lorenzo. «Necesita su legado. ¿Creías que podrías ocultar para siempre a un heredero Moretti? ¿Creías que la sangre no llamaría a la sangre?» «No quiero tu legado», gritó Hailey. «Tu legado es sangre y prisión. Mi legado es poder», siseó él. «Es seguridad, algo que claramente no puedes proporcionar si trabajas turnos dobles en este basurero. Mientras extraños cuidan a mi hijo». Le soltó el brazo, pero solo para acariciarle la cara. Sus pulgares le secaron las lágrimas, un gesto desconcertantemente tierno para un hombre que, en esencia, la estaba secuestrando. La miró y por un segundo su fachada de granito se resquebrajó. Hailey vio al hombre que había conocido en el baile de máscaras, al príncipe solitario y agobiado que buscaba una vía de escape. «¿Por qué huiste, Camila?», susurró con voz ronca por el dolor no resuelto. «Esa mañana me desperté y la cama estaba fría. No dejaste ninguna nota, nada, simplemente te fuiste». Hailey apretó los ojos con fuerza. «Te oí por teléfono», confesó con voz temblorosa. «Mientras te duchabas, te oí ordenar que mataran a alguien, como si estuvieras pidiendo una pizza. Me di cuenta de que el hombre de la máscara no era real. El monstruo era real». Lorenzo se estremeció y retiró las manos de su rostro. La ternura desapareció, sustituida por una fría determinación. El monstruo mantiene la ciudad en funcionamiento. El monstruo mantiene a su familia a salvo. Deberías haber confiado en mí. La puerta trasera de la cocina se abrió de golpe. Mateo, el jefe de seguridad, asomó la cabeza. Llevaba una metralleta debajo de la chaqueta abierta de su traje. «Jefe, el coche está listo, pero tenemos un problema». La actitud de Lorenzo pasó instantáneamente de la de un amante despechado a la de un mafioso. «¿Qué pasa?» «Hay 2 todoterrenos aparcados al otro lado del callejón. Las ventanas están tintadas. Llevan allí desde que entramos. Parecen soldados de ruso. Deben de habernos seguido». Sofía golpeó con su bastón las baldosas aceitosas del suelo. «Los ruso. Te lo dije, Lorenzo. El olor de la debilidad atrae a los lobos. Llevamos demasiado tiempo dentro». A Hailey se le heló la sangre. Los ruso, la familia rival, aquellos cuya guerra con los Moret había llenado los periódicos durante años con titulares sobre coches bomba y cadáveres en el río. «Aún no saben nada del chico», dijo Lorenzo, con la mente trabajando a toda velocidad. «Solo están intentando intimidarme». Se volvió hacia Hailey. «Quédate cerca de mí. Haz exactamente lo que te diga. Si te digo que te agaches, te agachas. ¿Entendido?» Hailey asintió en silencio.
El miedo abstracto a que Lorenzo se llevara a su hijo fue sustituido de repente por el miedo muy inmediato a morir en un callejón sucio. Mateo, ve delante. Enzo, cubre la retaguardia. Madre, quédate entre Enzo y la chica. Muévanse. Salieron corriendo a la fría noche de Chicago. La lluvia había cesado, dejando el callejón resbaladizo y reflejando las luces amarillas de la calle. Un enorme Cadillac Escalade blindado negro estaba parado a 3 metros de distancia, con la puerta trasera abierta. Estaban a 1,5 metros del coche cuando la noche estalló. Los neumáticos chirriaron al final del callejón. Los techos solares de los 2 sub aparcados se abrieron. Los destellos de los cañones iluminaron la oscuridad como luces estroboscópicas demoníacas. Rat, tat, tat, tat. El sonido era ensordecedor en ese espacio cerrado. Las balas rebotaban contra la pared de ladrillo sobre sus cabezas y se estrellaban contra el blindaje del Escalade. ¡Al suelo!, rugió Lorenzo. No se limitó a decírselo, sino que la derribó. Lorenzo lanzó su enorme peso sobre Haley, tirándola al suelo mojado y protegiendo su cuerpo con el suyo. Ella se quedó sin aliento. Haley gritó, con la cara presionada contra el asfalto arenoso. Por encima de ella, Lorenzo era una fortaleza humana. Sintió el repugnante golpe de una bala que impactó en su hombro, sin penetrar el chaleco de Kevlar que llevaba debajo del traje, pero golpeando con la fuerza de un mazo. Él gruñó y respiró profundamente, pero no se movió de encima de ella. Mateo y Enzo estaban respondiendo al fuego. Sus armas rugieron, enviando una lluvia de balas hacia los todoterrenos que atacaban. Uno de los pistoleros de Russo gritó y cayó hacia atrás a través de un techo solar. ¡Madre! ¡Súbete al coche!, gritó Lorenzo por encima del fuego cruzado. Sofía Moretti, increíblemente, no había caído. Estaba agachada detrás de un contenedor de basura, con un bastón en una mano y un pequeño revólver con empuñadura de nácar en la otra, que disparaba con calma hacia los atacantes. A la orden de Lorenzo, se escabulló hacia el pasillo abierto con una velocidad sorprendente. Lorenzo ayudó a Haley a ponerse en pie. «Corred». Corrieron los últimos metros. Lorenzo empujó a Haley al asiento trasero, prácticamente tirándola encima de Sofía, y luego se lanzó sobre ellas cuando otra ráfaga de balas destrozó el pavimento donde acababan de estar. Mateo saltó al asiento del conductor. Enzo se lanzó al lado del pasajero. «¡Vamos, vamos, vamos!», gritó Lorenzo. El Escalade rugió al arrancar. Mateo metió la marcha atrás y chocó contra uno de los SUV de Russo con un estruendo ensordecedor, apartándolo de un golpe. Luego metió la marcha adelante y se adentró en el callejón, rozando las paredes de ladrillo y levantando chispas. Salieron a la calle principal con los neumáticos echando humo, zigzagueando entre el tráfico atónito. Dentro del coche se oía una respiración agitada y se percibía el olor a pólvora y miedo. Haley temblaba incontrolablemente, apretada contra los lujosos asientos de cuero. Miró a Lorenzo. Ahora estaba sentado, quitándose la chaqueta del traje para inspeccionarse el hombro. Ya se estaba formando un enorme moratón donde la bala había impactado en el chaleco. Él se dio cuenta de que ella lo miraba. Sus ojos estaban desorbitados. La adrenalina bombeaba por sus venas. «Mira», dijo Lorenzo, jadeando. «Este es el mundo fuera de mi protección. Eras un blanco fácil ahí fuera, Camila. Tú y mi hijo». Haley no podía discutir. El terror de los últimos 30 segundos había destrozado su realidad. Había pasado 3 años fingiendo que la violencia de su mundo era una abstracción lejana. Ahora había saboreado el cobre en su boca y sentido la fuerza concusiva de los disparos. «¿A dónde vamos?», susurró. Lorenzo miró por la ventana mientras las luces de la ciudad se difuminaban. Se dirigían hacia los barrios residenciales ricos y apartados, hacia los altos muros y las puertas de hierro de la finca Moretti. «A casa», dijo Lorenzo con severidad. «Vamos a casa a prepararnos. Esta noche solo ha sido el comienzo». Sacó su teléfono. «Dame la dirección. Vamos a recoger a mi hijo». La caravana de 3 todoterrenos blindados que se había reunido con el vehículo averiado de Lorenzo al amparo del paso elevado de la autopista atravesó a toda velocidad las tranquilas y bacheadas calles del sur de Chicago. Era un barrio olvidado por la ciudad, donde las farolas parpadeaban y se apagaban, y donde la policía rara vez patrullaba. Haley estaba sentada en la parte trasera del vehículo que iba en cabeza, con las manos tan apretadas que se le habían puesto blancos los nudillos. A su lado, Lorenzo permanecía en silencio.
La adrenalina del tiroteo se había desvanecido, sustituida por una tensión sombría y pétrea. Mirando por la ventana a las casas en ruinas, apretaba con fuerza la mandíbula. «¿Aquí es donde has estado?», preguntó en voz baja. Ya no era una acusación, era incredulidad. «Dejaste un ático por esto. Compré la libertad», susurró Haley. «Fue caro». Los coches se detuvieron con un chirrido delante de un dúplex beige descascarillado. La casa de la señora Gable. «Quédate en el coche», ordenó Lorenzo a su madre. Sofía se limitó a asentir con la cabeza, escudriñando la oscura calle como un radar. Lorenzo y Haley salieron del coche y enseguida se vieron rodeados por un círculo de guardaespaldas. Mateo abrió de una patada la verja metálica. Haley subió corriendo los escalones y llamó a la puerta. «Señora Gable, soy yo. Soy Haley». La puerta se abrió un poco, dejando ver a una anciana aterrorizada con un camisón de flores. Miró a Haley, luego a la sangre en el delantal de Haley y luego a la sombra amenazante de Lorenzo Moretti detrás de ella. «Haley, Dios mío, niña, ¿qué has hecho?», jadeó la señora Gable. «Necesito a Leo», dijo Haley, empujándola para entrar en la sala de estar, que olía a lavanda y polvo viejo. «Tenemos que irnos ya. Está dormido». La señora Gable balbuceó, bloqueando el pasillo. «¿Quiénes son estos hombres? No pueden simplemente...». Lorenzo salió a la luz del pasillo. No dijo ni una palabra. Solo miró a la mujer. La autoridad que irradiaba era palpable, y Gable retrocedió instintivamente, reconociendo que se encontraba ante algo mucho más peligroso que un matón callejero. «Somos la familia del niño», dijo Lorenzo con una voz sorprendentemente suave. «Nos lo llevamos a casa». Haley corrió al dormitorio trasero. Era una habitación diminuta, apenas con espacio para la cuna y una cómoda. En la cuna, acurrucado bajo una manta estampada con cohetes de dibujos animados, estaba Leo. Dormía profundamente, con el pulgar cerca de la boca, ajeno a la violencia que acababa de ocurrir para asegurar su futuro. Haley se agachó para cogerlo, pero una mano grande la detuvo. «Déjame a mí», dijo Lorenzo. Haley se quedó paralizada. «No te conoce. Si se despierta, gritará». «Es mi sangre», dijo Lorenzo. «Lo reconocerá». Lorenzo se inclinó sobre la cuna. Para ser un hombre que acababa de disparar un arma y había sobrevivido a un intento de asesinato, sus movimientos eran increíblemente tiernos. Deslizó las manos bajo el niño dormido. Al levantarlo, la luz del pasillo iluminó el rostro de Leo. Lorenzo contuvo el aliento. Ver la foto era una cosa. Sostener el peso de su hijo era otra muy distinta. El niño se movió, arrugó la nariz y dejó escapar un suave suspiro, apoyando la cabeza contra el pecho de Lorenzo, justo sobre su corazón. Lorenzo miró a Haley. Sus ojos brillaban con una posesión feroz y aterradora. «Es demasiado ligero», murmuró Lorenzo. «Es demasiado pequeño para tener 3 años. Es muy selectivo con la comida». Haley se defendió débilmente, aunque sintió una nueva oleada de vergüenza. Había hecho todo lo posible, pero el dinero siempre escaseaba. La fruta fresca y la carne eran un lujo. «Eso cambiará esta noche», declaró Lorenzo. Se dio la vuelta y salió de la habitación, llevando a su hijo como si fuera una reliquia sagrada. Volvieron a los coches. Cuando Lorenzo pisó la acera, se produjo una repentina conmoción al final de la manzana. El motor de un coche rugió y los faros los iluminaron. «Contacto al frente», gritó Mateo levantando su rifle, pero no era un ataque. Era un coche patrulla solitario con las luces encendidas. Un agente salió con la mano en la funda de su pistola. «Oigan, ¿qué está pasando aquí? Tenemos informes de...». El agente se detuvo, vio los todoterrenos blindados, vio a los hombres trajeados con armas militares, y entonces vio a Lorenzo Moretti salir a la luz de la farola con un niño dormido en brazos. Lorenzo no se inmutó, se limitó a mirar al policía. El agente palideció, reconoció el amanecer. Sabía que intervenir allí significaría que su pensión y probablemente su vida acabarían esa noche. «Vuelva a su coche, agente», gritó Mateo. El agente dudó durante una fracción de segundo. Luego, lentamente, apartó la mano de su arma, volvió a su coche patrulla, apagó las luces y se alejó en marcha atrás hacia la oscuridad. «¿También eres dueño de la policía?», preguntó Haley, temblando mientras volvía a subir al todoterreno. «Soy dueño del silencio», corrigió Lorenzo, sentando a Leo en su regazo. «Y ahora soy dueño del futuro». Miró al niño y luego a Haley. «Nunca volverás a luchar, Camila,
pero tampoco volverás a salir de estas paredes. Ahora perteneces a la familia. Haley miró a su hijo, que dormía plácidamente en los brazos de un monstruo. Se dio cuenta, con el corazón encogido, de que no solo la habían secuestrado, la habían anexionado. La finca Moretti no era una casa. Era una fortaleza disfrazada de palacio situada en 10 acres de terreno privilegiado frente al lago. Estaba rodeada por muros de piedra de 12 metros de altura, coronados con alambre electrificado y sensores. Sin embargo, la vida en su interior era una mezcla discordante de lujo extremo y tensión asfixiante. Habían pasado 3 días desde el incidente en el Gilded Spoon. Los periódicos estaban ocultando la historia del tiroteo, calificándolo de disputa entre bandas. Mientras tanto, Haley, a quien ahora todo el personal llamaba Camila por orden de Sofía, estaba atrapada en un ala de la mansión que era más grande que todo su edificio de apartamentos. Leo, sin embargo, estaba encantado. Los niños son resistentes, y para Leo, la mansión era un parque infantil. Tenía una sala de juegos llena de todos los juguetes imaginables. Tenía un chef personal que le preparaba nuggets con forma de dinosaurio hechos con pollo ecológico. Y lo más inquietante para Haley era que adoraba a Lorenzo. Ella observaba desde el balcón de su habitación cómo Lorenzo paseaba con Leo por el jardín. El feroz mafioso Don estaba arrodillado en la hierba, ayudando al niño a apilar bloques de madera gigantes. «Se adapta a la vida con naturalidad», dijo una voz ronca detrás de ella. Haley se giró. Sofía Moretti estaba de pie en la puerta, apoyada en su bastón. «Es un niño», dijo Haley a la defensiva. «Le gustan los juguetes. No entiende el dinero manchado de sangre con el que se compraron». Sofía entró en la habitación, golpeando rítmicamente el suelo de mármol con su bastón. «El dinero es dinero. No tiene moralidad. Solo las personas la tienen. Y normalmente las personas con más moral son las que menos dinero tienen». Sofía se sentó en un sillón de terciopelo Shah. «Tenemos que discutir el acuerdo. No voy a firmar nada», dijo Haley cruzando los brazos. «No voy a renunciar a la custodia». «No seas estúpida», espetó Sofía. «Nadie te va a quitar al niño. Un niño necesita a su madre, pero un rey necesita una reina». Haley se quedó paralizada. «¿Qué? Los rusos nos atacaron porque pensaban que Lorenzo era débil», explicó Sofía, inspeccionando sus uñas bien cuidadas. «Pensaban que estaba distraído, solo. Un soltero es vulnerable. Pero un hombre de familia, un padre que proyecta estabilidad, es inmortal». Sofía levantó la vista, con los ojos duros como el pedernal. «Te casarás con Lorenzo la semana que viene». «No lo haré», Haley jadeó. «No lo amo, le temo. El amor vendrá después, o no vendrá. No importa», dijo Sofía con desdén. «El respeto importa, la lealtad importa. Tienes al heredero. Eres la madre del próximo Moretti Don. No puedes ser camarera. Debes ser una esposa. Y si me niego, seguirás siendo una invitada», dijo Sofía con frialdad. «Y las invitadas no tienen derechos legales sobre los hijos de la casa. Si quieres tener voz y voto en la vida de Leo, si quieres protegerlo de los aspectos más oscuros de este negocio, necesitas el anillo, necesitas el estatus». Haley volvió a mirar por la ventana. Lorenzo levantaba a Leo en el aire y el niño gritaba de risa. Por primera vez, se fijó en los guardias que vigilaban el perímetro cada 15 metros, mirando hacia afuera con rifles de asalto. Estaba en una jaula dorada. La única forma de conseguir la llave era casarse con el carcelero. Esa noche, la cena fue un acto formal. La mesa del comedor era lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas, pero solo estaban ellos 3, Lorenzo, Sofía y Haley. La nueva niñera había acostado al lado. «Mi madre me ha dicho que ha hablado contigo», dijo Lorenzo, cortando su brochete. No levantó la vista. «Me ha dicho, ¿quieres un accesorio para la foto de la boda?», dijo Haley, con la voz temblorosa, pero desafiante. Lorenzo dejó de comer, se limpió la boca con una servilleta de lino y la miró. «Quiero que mi hijo tenga a su madre, y quiero que mis enemigos sepan que la línea Moretti está a salvo. Los rusos se están reagrupando. Ahora saben lo del niño. Un espía en la cocina del restaurante vendió la información esta mañana. Lo encontramos. Ya nos ocupamos de él». Haley perdió el apetito. «Saben lo de Leo. Saben que tengo un hijo», dijo Lorenzo. «Lo que significa que ustedes dos son las personas más buscadas en Chicago en este momento. El matrimonio te da mi apellido. Mi apellido es un escudo». «Es un blanco», argumentó Haley.
Es ambas cosas, admitió Lorenzo. Se levantó y se acercó a ella al otro extremo de la mesa. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió. Dentro había un diamante tan grande que parecía pesado, rodeado de rubíes rojo sangre. Era de mi abuela, dijo Lorenzo. Nunca ha salido de la familia, dijo arrodillándose. No fue romántico, fue ceremonial. Camila, dijo, utilizando el nombre de la mujer de la que se enamoró hace 3 años. Cásate conmigo, no por amor, sino por él. Ayúdame a construir una fortaleza de la que no pueda caerse. Haley miró el anillo, miró al hombre que la había aterrorizado, pero que miraba a su hijo con tanta adoración. Pensó en el frío apartamento, en la constante preocupación por el dinero, en el miedo al futuro. Extendió lentamente la mano. Por Leo, susurró. Lorenzo le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Por Leo, asintió él. Le besó la mano, deteniéndose en los nudillos. De repente, las luces del comedor parpadearon. Luego se apagaron por completo. Lorenzo. La voz de Sofía atravesó la oscuridad, aguda y alerta. La iluminación roja de emergencia se encendió, bañando la habitación con un siniestro resplandor carmesí. Las pesadas puertas de roble del comedor se abrieron de golpe. Mateo entró tambaleándose, con sangre brotando de una herida en la frente. «Berich», gritó Mateo, levantando su arma. «West Wall, están dentro del perímetro. Son los rusos, tienen un equipo dentro». Lorenzo no dudó. Volcó la pesada mesa del comedor con un rugido, haciendo que los cristales y la porcelana se estrellaran contra el suelo, creando una barricada. «Poneos detrás de mí», gritó a Haley y Sofía. «Leo», gritó Haley girándose hacia las escaleras. «Está arriba». «Mateo, lleva a la madre a la habitación del pánico», ordenó Lorenzo sacando una pistola de la cintura y amartillándola. «Camila, quédate conmigo. Voy a buscar a mi hijo», gritó Haley, presa del pánico, sin pensar en la lógica. Corrió hacia la puerta, pasando junto al sangrante Mateo. «Camila, espera», rugió Lorenzo, corriendo tras ella. Corrieron hacia el gran vestíbulo. Los disparos estallaron desde el balcón superior. Las balas astillaron el suelo de mármol alrededor de los pies de Haley. Hombres con equipo táctico negro descendían por las claraboyas. La guerra no solo había llegado a su puerta, estaba en su salón. El gran vestíbulo de la mansión Moretti se había convertido en un campo de batalla. Las luces rojas de emergencia proyectaban largas sombras danzantes mientras los destellos de los cañones iluminaban las barandillas superiores. Haley se escondió detrás de una columna de mármol, cubriéndose la cabeza, mientras llovían cristales de la lámpara de araña. Lorenzo se deslizó a su lado y disparó 2 tiros controlados hacia el balcón. Un cuerpo cayó por la barandilla y golpeó el suelo con un ruido sordo y repugnante. «Van a por la guardería», dijo Lorenzo entre dientes, recargando su arma con rapidez. «Quieren cortar el linaje. Tenemos que subir allí». Haley le agarró del brazo. Su miedo había desaparecido, sustituido por la furia primitiva de una madre. «Lorenzo, muévete. Cubrime. Fuego», gritó Lorenzo por el auricular. «¡Ahora!». Los guardias de Moretti entraron en la habitación desde el ala este y se enfrentaron a los intrusos. En medio del caos, Lorenzo agarró la mano de Haley. «¡Corre!». Subieron corriendo la gran escalera. Las balas silbaban a su alrededor como avispas enfurecidas. Lorenzo disparó mientras corría, despejando el rellano. Llegaron al segundo piso y corrieron por el largo pasillo hacia la guardería. La puerta de la habitación de Leo estaba abierta. «¡No!», exclamó Haley con el corazón parado. Irrumpieron en la habitación. La niñera yacía en el suelo, inconsciente. La cuna estaba vacía. Las puertas del balcón estaban destrozadas. «Allí», señaló Lorenzo. Afuera, en el balcón, un hombre vestido con ropa de combate negra sostenía a Leo, que lloraba y se resistía, bajo un brazo. Estaba enganchando una tirolina a la barandilla, preparándose para descender al oscuro jardín, donde le esperaba un vehículo para huir. Era Víctor Russo, el hermano menor de Dawn, su rival. «¡Suéltalo!», gritó Haley, dando un paso adelante. Víctor se giró y apuntó con una pistola a la cabeza de Leo. El niño lloraba y extendía sus pequeñas manos. «Mamá, mamá». Lorenzo se quedó paralizado con el arma en alto. Tenía una oportunidad, pero era arriesgado. Si fallaba, si Víctor se movía. «Suelta el arma, Moretti», dijo Víctor con desdén, «o la cabeza del niño salpicará la pared». Lorenzo bajó lentamente el arma.
Esto es entre nosotros, Víctor. Suelta al niño. Iré contigo. No te quiero a ti, dijo Víctor riendo. Quiero tu corazón. ¿Y esto? Sacudió a Leo haciendo que el niño llorara aún más. Este es tu corazón. Haley miró alrededor de la habitación. No estaba armada. Era una camarera. No era nadie, pero era madre. Vio una pesada estatua de bronce de un caballo en la cómoda junto a ella. Lorenzo, por favor. Haley sollozó, fingiendo desmayarse. Se hincó de rodillas, distrayendo a Víctor. No dejes que le haga daño. Patético. Víctor escupió con los ojos, mirando a Haley durante una fracción de segundo. Ese segundo fue todo lo que Lorenzo necesitó para hacerle una señal con los ojos. Hazlo. Haley no se derrumbó, se abalanzó. Agarró la pesada estatua de bronce y la lanzó, no contra Víctor, sino contra el cristal de la puerta del balcón que aún colgaba suelto en el marco, sobre la cabeza de Víctor. El pesado cristal se hizo añicos. Un enorme fragmento, como la cuchilla de una guillotina, cayó directamente sobre el brazo de Víctor, que sostenía la pistola. Víctor gritó de dolor y la pistola cayó al suelo con estrépito. Lorenzo se movió como una víbora. Cruzó la habitación en 2 zancadas y derribó a Víctor contra la barandilla. La fuerza del impacto lanzó a Víctor por el borde, pero Leo seguía en el otro brazo de Víctor. Leo. Lorenzo se abalanzó sobre la barandilla y agarró la camiseta del pijama de su hijo justo cuando Víctor caía. Víctor cayó 2 pisos y se estrelló contra la fuente de piedra que había debajo. Lorenzo se colgó de la barandilla, con los músculos tensos, sosteniendo a Leo que colgaba sobre el abismo. Con un rugido de esfuerzo, subió al niño por encima de la barandilla y cayó hacia atrás sobre el suelo del balcón, con Leo a salvo en sus brazos. Haley cayó sobre ellos, rodeándolos con sus brazos. Leo gritaba, escondiendo la cara en la camisa de Lorenzo. «Te tengo», susurró Lorenzo, besando repetidamente la cabeza del niño. «Te tengo. Papá está aquí». Miró a Haley. Tenía la cara ensangrentada y la camisa rota, pero sus ojos estaban despejados. «Nos has salvado», dijo. «Has tirado la estatua. He fallado». Haley esbozó una sonrisa entre lágrimas. «No». Lorenzo sonrió y se acercó para limpiarle una mancha de sucia de la mejilla. «No has fallado». 3 meses después, la boda de la década no se celebró en una iglesia, sino en los jardines privados de la finca Moretti. La seguridad era más estricta que en una toma de posesión presidencial, pero el ambiente era distendido. Haley se miró en el espejo y se ajustó el encaje del velo. Ahora tenía un aspecto diferente. La camarera cansada del Gilded Spoon había desaparecido. En su lugar estaba Camila Moretti, una mujer que se movía con una columna vertebral de acero. Sofía entró en la habitación. No llamó a la puerta. «Estás estupenda», dijo Sofía, lo cual era un gran elogio viniendo de ella. Le entregó a Haley un ramo de rosas blancas. «Los rusos han pedido la paz. Víctor sobrevivió a la caída, pero nunca volverá a caminar. Ahora saben que no deben tocarnos». «¿Por Lorenzo?», preguntó Haley. «Por ti», admitió Sofía a regañadientes. «La historia de lo que hiciste en la guardería». Se corrió la voz. «Una madre que lucha como una leona inspira respeto en nuestro mundo. Ahora eres una Moretti». Haley cogió las flores. «Lo hice por mi hijo y por mi hijo». Sofía arqueó una ceja. Haley esbozó una sonrisa sincera y suave. «Está aprendiendo. No es solo un monstruo, Sofía. Es un padre». Haley salió al jardín. El pasillo estaba cubierto de pétalos. En el altar estaba Lorenzo. Estaba magnífico con su esmoquín, con sus ojos gris azulados fijos en ella. Pero lo mejor era el portador del anillo. El pequeño Leo, vestido con un esmoquín en miniatura, se tambaleaba por el pasillo sosteniendo un cojín. Vio a Haley y la saludó con la mano. «Mamá». Lorenzo bajó del altar, cogió a su hijo en brazos y esperó a su novia. Cuando Haley llegó, Lorenzo le tomó la mano. «Listo, listo», dijo ella. Él se inclinó hacia ella. «Te amo, Camila. Esta vez de verdad». «Lo sé», le susurró ella, dándose cuenta de repente de que también lo amaba. El monstruo se había convertido en su protector. El sacerdote comenzó a hablar, pero nadie prestaba realmente atención a sus palabras. Todos miraban a la familia que se mantenía unida frente al mundo. La camarera había servido su última mesa. La reina había tomado su trono. Y esa es la increíble historia de la camarera que escondió a un heredero de la mafia y del amanecer que destrozó el mundo para reclamarlos. De camarera aterrorizada en el Gilded Spoon a matriarca de la familia criminal Moretti, Haley demostró que el amor de una madre
Es el arma más peligrosa de todas. ¿Qué te pareció la reacción de Sofía? ¿Crees que Haley tomó la decisión correcta al casarse con Lorenzo? ¿O debería haber intentado huir de nuevo? Me encantaría conocer vuestras teorías en los comentarios. Si os ha gustado esta montaña rusa de romance mafioso, traición y redención, por favor, dadle al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. No olvidéis suscribiros y pulsar la campana de notificaciones para no perderos ninguna historia nueva. Publicamos nuevos dramas cada semana. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.